Shalom, shalom, yo soy Mari del Negro de Irure y soy estudiante de los del Camino. Y estoy bien contenta porque nosotros estamos juntos estudiando lo que son la parashá semanal, especialmente con respecto a los mandamientos. Y el mandamiento que nos tocó en esta parashá, que se llama Tazria Metzorah, es el mandamiento 177, el cual habla del misterio de la Azará, pero en las casas. Ahora, nosotros vamos a utilizar lo que son las esferas que nos enseñó nuestro maestro Rico Cortés y también lo que es la escalera educativa. Y voy a tocar esto de ese espacio sagrado, la impureza ritual, el contexto cultural, histórico, geográfico y la del templo. Pero antes tenemos que decir que en esta parashá, el Eterno le está enseñando a Moisés y a Aarón acerca del tratamiento de la tzara, la cual nosotros la hemos interpretado como lepra, pero la lepra de las casas, ¿ok? Ese es nuestro tema. Ahora, el dueño tenía que desalojar la casa y venía el sacerdote, la cual hacía la inspección y el diagnóstico. Si le parecía que podía ser una tzara, la ponían en cuarentena de una semana. ¿Ok? Bueno, el dueño tenía que derrumbar ese muro y arreglarlo. Y si volvía a aparecer, pues entonces definitivamente era una tzara y tenía que demoler toda la casa. Fíjese bien. En cambio, si se sanaba, pues simplemente el Cohen hacía, era un ritual de purificación y tomaba pues un ave y también unas maderas de cedro. Ahora, la persona que entraba en esa casa, que si estaba impura, también se impurificaba. Por lo tanto, necesitaba hacer una inmersión para su purificación y quedaba impuro solamente hasta la noche. Así que, mi hermano, esta ley es para diagnóstico y para purificación de la tzara, no solamente de las personas, también era de las casas y de los objetos, es decir, por ejemplo, lo que es el cuero, lo que es la vestimenta. Así que entremos directamente a este mandamiento de la misma 177, la cual nos habla que es con respecto al Beit HaMikdash, es decir, al templo, y por supuesto a la Eretz Israel, que es la tierra de Israel. Eso está en Levítico 14:44, que dice: entonces el Cohen vendrá y mirará, y he aquí que si la plaga se esparce en la casa, es inmunda. ¿Cuál es la esencia? Aquí está hablando de la impureza ritual, pero de la casa. Por eso que es bien interesante. Mira que la ley dice que esto no se aplica a las casas fuera de Eretz Israel, es decir, fuera de Israel, pero tampoco aplica a las casas dentro de Jerusalén. Wow, qué interesante, ¿verdad? Porque esto no aplicaba, aunque a las demás naciones, sino a lo que es Israel. Y tampoco aplica a Jerusalén. Y eso es lo que nosotros vamos a estudiar también aquí. Mira que la perspectiva dice que es un fenómeno inusual. Esto no era común en las personas. Es más, lo consideraban que era un milagro. ¿Ah? Y que además era bendición de Hashem. ¿Por qué? Porque avisaba al dueño de esa casa de que se está cometiendo un pecado severo como era la Shon Hara. Y la Shon Hara es simplemente la maledicencia, es hablar mal de una persona desmesuradamente, ¿verdad? O hablar como chisme, eso era la Shon Hara. Así que Hashem estaba mandando primero una advertencia a el dueño de esa casa. Increíble, de verdad. Además de eso, dice que la mandó Hashem, la plaga de Tzara, era para su beneficio. ¿Cómo es eso? Bueno, que si las manchas aparecían, ¿verdad? Tenían que romper esa pared y arreglarla. Pero cuando ellos entraron en la tierra prometida, en la tierra de Canaán, ¿qué pasó? Que los cananeos guardaron sus tesoros dentro de las paredes, ¿verdad? Para esconderlo. Así que era como una bendición
que hacía que la persona tumbara, rompiera esa pared y se consiguiera con ese tesoro. Interesante, ¿verdad? O sea, poner a Israel más rico de lo que estaba. O sea, era como como dice aquí el Humash, una bendición disfrazada. Pero lamentablemente, cuando se tradujo la Torá al griego, pues los griegos tradujeron la palabra tzarat como lepra. Y no solamente eso, fíjense que ellos le decían lepra a toda mancha de la piel. Mira, bien sea vitiligo, o sea acné, o sea psoriasis, o sea elefantiasis, a ellos le decían lepra. Y esto lamentablemente quedó así, pero en verdad lo que estamos leyendo es una afección totalmente diferente a la lepra que conocemos pues hoy en día. Fíjate que la Biblia cronológica la llama la marca de la lepra y esto nos lo facilitó nuestro pastor Joseph Vargas, donde la marca de la lepra es una palabra genérica que se usaba para describir, fíjese, el deterioro de la ropa, las casas causadas por hongo, mildiu o moho. Pero esto no era solamente para Israel. Acuérdense que además los asirios, los babilonios, los acadios también conocían esta palabra, ¿verdad? Esta marca de lepra. Pero ellos decían que era un mal presagio para la persona o era una maldición. Por eso que esa persona necesitaba un conjuro y un sacrificio, ¿verdad? Para ese mal presagio, para que no se muriera, por ejemplo, ¿verdad? También ellos pensaban que eran castigos de los dioses, hubo una afectación de los demonios. ¿Ve? Podía destruir inclusive la cara de la persona y el cuerpo, por eso que tenía que vivir fuera de las ciudades. Bueno, lo mismo también se aplicó en Israel. Pero el Teriam Misbos dice que era como un milagro. Rashi y Sifra dice que esa fue para favorecer a Israel, que para que se adueñaran de los tesoros escondidos dentro de las paredes. Y Ramban, fíjate qué interesante. Ramban dice que no es una enfermedad corporal. Ah, no, 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 no. Sino que es una exteriorización física de un desorden espiritual, es decir, que hay un problema espiritual y se manifiesta, ¿verdad? En las casas primero. Esto sí es interesante. Maimónides en el Talmud dice que nos enseña acerca de este pecado que ya le mencioné, que es la Shon Jarabe, el hablar mal de alguien en forma despectiva, de chisme, inclusive de egoísmo. ¿Para qué? Para que la persona tuviera primero arrepentimiento. Es decir, que cuando se veía en la casa ya era un indicativo de que había un problema espiritual, la persona podía estar pecando. ¿Ok? Era como un aviso. Si esta persona se arrepentía, bien, esa es para eso, ¿verdad? Para el arrepentimiento. Si esa persona no se arrepentía, pues de la pared pasaba a la ropa, pasaba a los cintos, a las cosas de cuero. Y después es que pasaba lo que es a la piel de la persona misma. Es decir, que era pues simplemente una afección que estaba diciéndole a la persona que estaba en un problema de pecado. Ahora, ¿por qué no se veía fuera de Israel? ¿Y por qué tampoco dentro de Jerusalén, que está dentro de Israel? Interesante. Y eso es porque lo encontramos en Levítico 14, del 33 al 34. Dice específicamente así. Cuando lleguen a la tierra de Canaán, o sea, la tierra prometida, la cual te doy en posesión, y mandé una lesión de Charar sobre una casa en la tierra de tu posesión, el dueño de la casa vendrá y le informará al sacerdote diciendo algo parecido a una plaga ha aparecido en mi casa. Entonces, mi hermano, aquí es que la condición era que tenía que estar dentro de la tierra de Israel. Segundo, la casa tiene que tener dueño y el dueño de la casa cuando lo ve tiene que informarle pues al sacerdote quien él tiene que inspeccionar la
casa. Por lo tanto, tiene que tener, pues, el dueño tiene que tener una casa, tiene que ser suya, tiene que ser propia. Pero cuando ellos entraran en la tierra de Canaán, el Midrash Tasheit comenta que esto no se aplicó cuando estuvieron en el desierto porque todavía no estaban dentro de la tierra prometida, ¿verdad? Además, en el desierto ellos vivieron en carpas, no vivieron en casas de piedra y casas de madera que eran permanentes cuando sí estuvieron dentro de la tierra prometida. Pero fíjate que también otra cosa interesante que dice Rambam, que él explica que cuando Israel vivía en su tierra y se conducía según la voluntad de Dios, la tierra misma tenía como un aura que reflejaba un resplandor físico que era tangible, era visible para la gente, ¿ok? Por lo tanto, que cuando ellos pecaban, ese resplandor como que se aplacaba, como que desaparecía. ¿Ok? Así que los errores espirituales tangibles se veían solo en la tierra de Israel, no se veía en las tierras vecinas. Pero aparte de eso, tampoco se aplicaba a Jerusalén. ¿Por qué? Bueno, Jerusalén era una parte amurallada, una ciudad amurallada, la cual hacía y significaba un espacio sagrado, un espacio de un nivel de santidad mucho mayor. Fíjense que las casas que habían dentro de Jerusalén no le pertenecía a nadie porque aquí nunca hubo una división de la casa o de este terreno de Jerusalén por parte de las 12 tribus de Israel. Es decir, que Jerusalén no tenía un dueño. Esto nosotros lo vemos en el Tratado Yomá, en el Talmud Babli, que dice que Jerusalén no estaba dividida entre las tribus en lo absoluto. O sea que las casas no tenían un dueño, los residentes de Jerusalén no eran dueños de esa residencia. Inclusive si una persona tenía que ir a Jerusalén, bien sea porque tenía que dar el diezmo, bien sea porque iba a alguna de las fiestas, Pesach, Shavuot o Sukkot, ¿verdad? Y había algún espacio, había alguna habitación o una cama, no se le alquilaba, simplemente se le facilitaba. ¿Por qué? Porque esa casa no le pertenecía realmente a nadie en particular, no tenía un dueño. Claro, la persona que la utilizaba, pues le daba las pieles de esas ofrendas como una cuestión de obsequio en realidad, pero no es que le pagaban a la persona por haber estado allí esa semana o esos días festivos, ¿verdad? Así que el diagnóstico y el tratamiento de la chará en las casas era muy, muy similar al diagnóstico que hacía el Cohen, pero de la piel de las personas. ¿Ok? Se convocaba al sacerdote, el sacerdote investigaba y diagnosticaba si era positivo o no, pero en este caso, si la casa daba positivo, pues entraba en una cuarentena de una semana nada más, de 7 días, ¿ok? Lo mismo que pasa también en los leprosos, ¿verdad? Ok, y si la casa pues era curada, tenía que hacer una ofrenda. Pero si la casa no era curada, o sea, era un caso pues muy grave, pues evidentemente la casa tenía que ser destruida. Y en este caso pues tampoco es que nosotros vamos a decir ahora que vamos a matar a la persona si no se curaba, ¿verdad? Pero lo que podemos decir aquí, mi hermano, ¿qué aplicación puede tener esto de la Zara en las casas? Bueno, que la Zara no solamente afectaba el cuerpo, sino que también afectaba el hogar. Y eso es bien interesante. Esto nos enseña que hay un llamado divino para nosotros, que nosotros tenemos que reparar. Tenemos que sanar dentro de nosotros. Tenemos que hacer desde lo más profundo una buena introspección y buscar qué problema espiritual nosotros podemos estar acarreando que afecta hasta nuestro propio hogar. Interesante. Bueno, yo espero que
esta enseñanza haya contribuido un poquito a entender mejor el mandamiento. Shalom, shalom.